Chantajearon a mi suegra para que pasara una noche de amor conmigo. Cuando mi suegra vino de visita, enseguida sentí que algo iba mal. Normalmente sus visitas traían consigo un ambiente acogedor y familiar, pero esta vez algo era diferente. Llegó sin avisar, con una sonrisa en la cara que me pareció un poco falsa. «Hola, cariño», dijo, abrazándome un poco más de lo habitual. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Bien», respondí, separándome un poco. «¿Y a ti?» Sonrió y entró en el salón como si fuera la dueña de la casa. Mi mujer estaba trabajando, así que estábamos solos. «¿Necesitas algo?», pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. «Solo quería visitarte», dijo sentándose en el sofá. «¿No puedo visitar a mis seres queridos?». Sus ojos brillaron y me di cuenta de que la visita no era tan inocente. Al principio todo fue como siempre. Hablamos de cosas cotidianas, del trabajo y de la vida en general. Pero pronto me di cuenta de que me miraba más de lo habitual. Sus ojos me estudiaban, como si trataran de leer mis pensamientos. «Tienes otro aspecto», me dijo sonriendo. «¿Tienes mejor aspecto?» «Vamos», respondí sintiendo que se me enrojecían las orejas. «Sigo siendo la misma». «No, ¿en serio?». Se acercó más y pude oler su perfume. «Te has vuelto más interesante». Aquel comentario me hizo sentir aún más incómoda. Decidí distraerla con otra cosa. «¿Te apetece un té?», sugerí, con la esperanza de cambiar de tema. «Claro», respondió, pero había algo ambiguo en sus ojos. «Venga, prepárame un té, cariño». Mientras jugueteaba en la cocina, sentí que su mirada me atravesaba. Cuando volví con las tazas de té, ya estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. «Esto es precioso», dijo volviéndose hacia mí. «Trabajas tanto que debes de estar cansada». «Son cosas que pasan», respondí, sintiendo que la conversación se desviaba hacia una dirección incomprensible. Se acercó y me puso la mano en el hombro. «Deberías descansar», su voz se suavizó. «La vida es demasiado corta para desperdiciarla solo en el trabajo». Sentí un escalofrío. Aquel contacto era demasiado personal, demasiado íntimo. «Sí, tienes razón», respondí, intentando no mostrar mi confusión. «Debería descansar más». Sonrió y volvió al sofá, dejándome de pie con una taza de té en las manos. Estaba claro que esta visita no era normal. Me sentía como sobre brasas. Cada mirada suya, cada palabra suya estaba impregnada de un significado oculto. Decidí que era mejor no quedarme a solas con ella, e intenté poner fin a nuestra conversación rápidamente. «Lo siento, tengo que trabajar», dije levantándome. «¿Nos vemos luego, cuando vuelva mi mujer?» «Claro, cariño», respondió, y su sonrisa volvió a parecerme extraña. «Esperaré». Mientras me dirigía a mi despacho, no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Estaba claro que algo iba mal. La visita de mi suegra me había dejado un montón de preguntas e inquietudes, y estaba segura de que esto no era más que el principio. Al día siguiente de la extraña visita de mi suegra, volví a encontrarme solo en casa. Mi mujer se había ido a trabajar y yo esperaba que mi suegra ya hubiera vuelto a su casa. Sin embargo, mis esperanzas fueron en vano. Hacia el mediodía oí que llamaban a la puerta. Cuando abrí, vi a mi suegra con un ramo de flores y una bolsa de la compra. «Hola», me dijo con la misma sonrisa antinatural. «He decidido prepararnos la cena. ¿Te importa?». Me sentí mal, pero no pude negarme. Habría sido demasiado grosero. «Claro que no me importa», respondí, dando un paso atrás para que pudiera entrar. «Adelante». Entró en la cocina y empezó a sacar comida de una bolsa, tarareando una melodía para sí misma. Me sentí incómoda, sin saber cómo actuar. Decidí ayudarla a preparar la comida para poder terminar la visita rápidamente. «¿Sabes cocinar?», me preguntó guiñándome un ojo. Nunca lo habría imaginado. «Tengo que hacerlo», respondí, intentando mantener un tono neutro. «Cuando mi mujer no está en casa, tengo que arreglármelas solo. Así que tú también puedes cocinar». Se acercó y me puso la mano en el hombro. «Qué buen chico eres». Su tacto era demasiado íntimo y sentí que se me tensaban las entrañas. Di un paso atrás, intentando ocultar mi confusión. «No es para tanto», dije, intentando cambiar de tema. «A veces solo cocino». Seguimos preparando la cena en un tenso silencio. Sentía sus ojos clavados en mí, y era desconcertante. Cuando todo estuvo listo, nos sentamos a la mesa. «¿Está bueno?», dijo, probando la comida. «Tú sí que sabes cocinar». «Gracias».
dije, sintiendo cómo se me enrojecían las orejas. Me alegro de que te guste. Sonrió y volvió a ponerme la mano en el hombro. Esta vez, sus dedos se deslizaron por mi brazo, dejando tras de sí una sensación de quemazón. ¿Sabes? Su voz se volvió más suave, casi un susurro. Eres un hombre muy atractivo. Me quedé helada. El corazón me latía más deprisa y miles de pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué habla así? ¿Tú... qué? Murmuré, sin saber qué responder. Lo has entendido perfectamente, dijo ella acercándose. Me había dado cuenta hacía tiempo. Me levanté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Creo que deberías irte, dije, intentando mantener la calma. Mi mujer no tardará en volver. ¿Por qué estás tan tenso? Se acercó y me puso la mano en el pecho. Tranquilízate, somos adultos. No quiero esto, respondí, apartándome. No está bien. ¿No está bien? Sonrió ella. ¿Quién lo va a saber? Será nuestro pequeño secreto. Sentí que todo se tensaba en mi interior. Esta situación parecía sacada de una pesadilla. Tenía que pararla. No, dije con firmeza. No puedo. Quiero a mi mujer. Oh, sí que la quieres. Sus ojos brillaron con rabia. ¿Me rechazas tan fácilmente? Sí, respondí. Y yo te pido que te vayas. Se quedó mirándome con desprecio. Te arrepentirás, dijo con frialdad. Te arrepentirás. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome completamente confundido. Sentí que me temblaban las manos y traté de comprender lo que acababa de ocurrir. Aquella visita de mi suegra era el principio de algo terrible, y me daba miedo siquiera imaginar lo que ocurriría a continuación. Había pasado una semana desde aquel desafortunado día en que mi suegra intentó ligar conmigo. Intenté evitarla, pero parecía acecharme. Cada vez que llegaba a casa, podía sentir su presencia. Llamaba, mandaba mensajes, y una vez incluso llegó sin avisar. Estaba en el estudio cuando oí que llamaban a la puerta. Era mi suegra. Tenía el rostro serio y la mirada fría. Entró sin invitación, como si fuera la dueña de mi casa. «Tenemos que hablar», dijo sin esperar mi respuesta. «¿Sobre qué?», pregunté, intentando mantener la calma. «De lo nuestro», dijo acercándose. «Estoy harta de tus rechazos». «Ya te he dicho que es imposible», respondí tratando de alejarme de ella. «Tienes que respetar nuestros límites». ¿Límites? Su voz se volvió gélida. ¿Y si le cuento a tu mujer lo de aquella noche con mi hermana? Me paralicé. Aquellas palabras surgieron de la nada. Tú no harías eso, susurré, sintiendo que el corazón me latía más deprisa. ¿Por qué no lo haría? Sonrió. Sé cómo destruir tu matrimonio en un instante. Basta una palabra. Me di cuenta de que hablaba en serio. Esta mujer haría cualquier cosa para salirse con la suya. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté, sintiendo que el miedo me atenazaba por dentro. ¿Sabes lo que quiero? Su voz se volvió más suave, casi acariciadora. Te deseo a ti. Y me lo vas a dar, o se lo contaré todo a tu mujer. Estaba atrapado. El amor por mi mujer y el miedo a perderla chocaban con las amenazas de mi suegra. No sabía qué hacer. Mi lucha moral era insoportable. No podía permitir que mi mujer supiera la verdad. La arruinaría, nos arruinaría. Empecé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Eres un hombre inteligente, dijo ella, acercándose aún más. Sabes cuál es la decisión correcta. Es nuestro pequeño secreto, nadie lo sabrá nunca. Sentí que la desesperación me invadía. Por un lado, no podía ceder a sus exigencias. Iba en contra de todo aquello en lo que creía. Pero por otro lado, no podía permitirme perder a mi mujer y arruinar nuestra vida. «De acuerdo», dije por fin, luchando por pronunciar las palabras. «Lo haré, pero solo para proteger a nuestra familia». Sus ojos brillaron de triunfo. «Sabía que eras un hombre inteligente», dijo acariciándome la mejilla. «No te arrepentirás». Se dio la vuelta y se marchó, dejándome totalmente confundido. Me sentí humillado y traicionado. No sabía qué pasaría después, pero me di cuenta de que este chantaje no era más que el principio. Mi vida se había convertido en una pesadilla y no podía cambiar nada.
Cuando me desperté por la mañana, sentí de inmediato el peso en el corazón que me había estado atormentando durante los últimos días. Mi suegra había conseguido convertir mi vida en una pesadilla, y cada día, nada más abrir los ojos, me invadía un sentimiento de desesperanza. El sueño no me aliviaba. Miraba a mi mujer, que dormía plácidamente a mi lado, e intentaba imaginarme cómo podía hacer frente a la situación. Su rostro era tan tranquilo, tan inocente, y yo no podía dejar que supiera la verdad y experimentara el dolor que tanto temía infligirle. Cuando se fue a trabajar, me quedé sola en casa. Sentada en la cocina con una taza de café, no encontraba fuerzas para hacer nada. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con mi suegra. Me amenazaba con destruir todo lo que amaba y valoraba. ¿Y si realmente lo cuenta? Pensé, mirando al vacío. Mi mujer nunca me lo perdonará. Aunque le dijera la verdad sobre el chantaje, no cambiaría el fondo de la cuestión. Nuestra relación se arruinará para siempre. Intenté encontrar una solución. ¿Debería decírselo a mi mujer? Pero parecía inútil. Mi suegra siempre había sido capaz de manipularla, y en esta situación seguramente me haría quedar de la peor manera posible. A mediodía, decidí salir de casa y dar un paseo. El aire fresco me ayudó a distraerme un poco, pero mis pensamientos seguían girando en torno a lo mismo. Pasé por un parque donde mi mujer y yo solíamos pasear juntos. Los recuerdos de tiempos felices solo me provocaban más ansiedad. No puedo vivir así, me convencí, pero tampoco puedo destruir a la familia. Entré en la cafetería, pedí una taza de té y me senté junto a la ventana. Miré a la gente que pasaba y envidié su serenidad. Cada uno tenía sus propios problemas, pero dudaba que alguno de ellos se enfrentara a decisiones morales como la mía. Tengo que encontrar otra salida, me repetía una y otra vez. Tengo que ser fuerte. Pero a medida que avanzaba la noche, eso se hacía cada vez más difícil. Volví a casa sintiéndome aún más desolado. Mi mujer volvió del trabajo y cenamos juntos. Habló de su día, compartió las noticias, y yo me limité a asentir, sin escuchar. Había una lucha constante en mi interior. Después de cenar, nos sentamos en el salón a ver la televisión, pero yo no podía concentrarme en ningún fotograma. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la determinación. Sabía que mi suegra no pararía hasta salirse con la suya. Cuando llegó la hora de acostarme, sentí un escalofrío que me recorría el cuerpo. Tumbado en la cama junto a mi mujer, miré su cara dormida y me di cuenta de que la estaba perdiendo, incluso sin decirle la verdad. Mi alma estaba desgarrada. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cualquier decisión me parecía equivocada. Esta lucha interior se convirtió en mi tortura diaria. Ese día por fin me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar una salida. ¿Pero cómo? No había respuesta y me hundía cada vez más en la desesperación, dándome cuenta de que cada día solo me traía nuevos sufrimientos y dilemas insolubles. Llegó un día en que me derrumbé ante la presión. Ya no podía luchar contra mis contradicciones internas. El chantaje de mi suegra, sus amenazas y el miedo a perder todo lo que amaba hicieron su trabajo. Me sentí como un animal acorralado al que no le quedaba otra opción. Este día empezó como todos los anteriores, con un gran peso en el corazón y pensando constantemente. Mi mujer se había ido a trabajar y yo volvía a estar solo en casa, ahogado en mis pensamientos. Sonó el teléfono y me horroricé al ver el nombre de mi suegra en la pantalla. Me temblaron las manos al descolgar. «Hola, cariño». Su voz sonaba como si no hubiera pasado nada. ¿Podríamos vernos hoy? Me di cuenta de que no aceptaría un no por respuesta. La voz de mi interior me gritaba que no lo hiciera, pero ya no podía luchar contra ella. Durante demasiado tiempo había vivido en el miedo y la tensión. La aceptación parecía la única forma de aliviar un poco la pesadilla. «De acuerdo», respondí, sintiendo que todo dentro de mí se apretaba. «¿Dónde y cuándo?» «Ven a mi casa cuando puedas». Su voz era suave, casi cariñosa. «Te estaré esperando». Cuando llegué a su casa, me temblaban las piernas. Sabía que estaba dando un paso en falso, pero el miedo y la presión eran más fuertes. Abrió la puerta con una sonrisa, como si no pasara nada. «Hola, cariño», dijo, dejándome entrar. «Me alegro de que hayas venido». Me quedé callada, sin saber qué decir. Me condujo al salón y me invitó a sentarme. «Hablemos», dijo sentándose a mi lado.
Sé que esto no es fácil para ti. No está bien, dije, pero no puedo perder a mi mujer. Estás tomando la decisión correcta, me tranquilizó su voz. Todo irá bien, nadie lo sabrá nunca. Se acercó, me puso la mano en el hombro y sentí que algo se rompía dentro de mí. Aquel contacto tan íntimo me resultaba prohibido y excitante a la vez. La vergüenza y el miedo se mezclaban con una extraña excitación. Siempre me has interesado, susurró pasándome los dedos por el brazo. Envidiaba a mi hermana, siempre conseguía lo que quería, y ahora me tocaba a mí. No podía creer lo que oía. Envidia de su hermana, celos, todo eso la llevaba a chantajearme. Sentí que sus palabras penetraban profundamente en mi mente, destrozando los últimos vestigios de resistencia. Se levantó, arrastrándome con ella. «Vamos», me dijo, llevándome al dormitorio. «Quiero tener lo que ella tuvo una vez». A cada paso, sentía que el miedo y la vergüenza retrocedían ante la extraña excitación. Era como una fruta prohibida que nunca debería haber probado, pero ahora no podía parar. Una vez en el dormitorio, sentí su poder sobre mí. Saboreaba la situación, sabiendo que estaba completamente bajo su control. Era humillante, pero no pude resistirme. Ese momento, lleno de vergüenza y miedo, cambió mi vida para siempre. Sucumbí a la presión, perdiendo mi fuerza interior y mis principios morales. Ese día me di cuenta de que ya no podía controlar mi destino. Mi suegra había tomado el control y yo estaba a su merced, convirtiéndome en una marioneta en sus manos. Cada visita posterior a mi suegra me resultaba más y más familiar. Nos veíamos en secreto y yo me sumergía cada vez más en esta relación prohibida. Al principio solo sentía vergüenza y miedo, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que incluso disfrutaba con lo que estaba ocurriendo, a pesar de los escrúpulos morales. Mi suegra disfrutaba de la situación. Sentía poder sobre mí y eso le producía una satisfacción especial. Cada vez que nos quedábamos a solas, se volvía más exigente y manipuladora. Sus palabras y sus acciones estaban llenas de una malevolencia oculta, como si se estuviera vengando de su hermana a través de mí. Una noche, cuando mi mujer estaba trabajando hasta tarde, mi suegra volvió a llamar. Ya no me sorprendían sus llamadas, sabía que querría verme. «Ven», su voz era dulce e insistente. «Te echo de menos». Conduje hasta su casa, sintiendo de nuevo una mezcla de vergüenza y excitación. Me saludó con una sonrisa y me condujo al dormitorio, como ya era costumbre. «Cada vez estás mejor», susurró mientras me abrazaba. Sabía que no podrías resistirte. Permanecí en silencio, sin saber qué decir. Mis sentimientos eran demasiado complicados para expresarlos con palabras. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. Cada vez que estaba con ella, me sentía atrapado por mis propios deseos y miedos. Con cada visita, sus exigencias eran cada vez más elaboradas. Quería que cumpliera sus caprichos, que obedeciera cada una de sus palabras. Era un juego en el que yo me convertía en su marioneta y ella en su titiritera. «¿Te das cuenta de que ahora eres toda mía?», me preguntó un día que estábamos tumbados uno al lado del otro. «¿Puedo hacerte lo que quiera?». «Sí», respondí, sintiendo que esas palabras calaban hondo en mi conciencia. «Tienes razón». Sonrió. Sus ojos brillaban de placer. Los celos de su hermana, su deseo de venganza, todo encontraba una salida en nuestra conexión. Saboreó cada momento, sabiendo que había ganado. «No sabes cuánto he esperado este momento», me dijo un día. «Mi hermana siempre ha sido mejor que yo y ha conseguido todo lo que ha querido, pero ahora yo tengo lo que ella tenía». Las palabras de mi suegra me cortaron como un cuchillo. Me di cuenta de que me había convertido en un instrumento de su venganza, un medio para sus fines. Pero aún así, no podía parar. La fruta prohibida era demasiado dulce para rechazarla. Mis escrúpulos morales nunca desaparecieron. Cada vez que volvía a casa, miraba a mi mujer a los ojos y sentía que todo dentro de mí se volvía del revés. Le mentía, traicionaba su confianza, pero no podía poner fin a nuestros encuentros secretos con mi suegra. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que incluso me gustaba este juego. Me gusta la sensación de lo prohibido, de lo secreto, de lo que debe permanecer en secreto. Mi vida se convirtió en una doble realidad, en la que un lado estaba lleno de amor y cuidados, y el otro de pasión y sumisión.
Mi suegra, al sentir mi afecto, se volvió cada vez más exigente. Sabía que no podía rechazarla y lo utilizaba a su favor. Yo era su juguete, su forma de vengarse de mi hermana y de disfrutar de su poder. Cada día, este secreto se hacía más profundo, arrastrándome en su red. Me di cuenta de que ya no podía salir de ese círculo sin destruir todo lo que me rodeaba. Mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no había escapatoria. Pero a pesar de todo, seguí viéndome con mi suegra, seguí jugando a sus juegos. Mi lucha interior no cesaba, pero ya no sabía cómo vencerla. Estaba atrapada en mis propios deseos y miedos, y la salida me parecía inalcanzable. Y así, día tras día, mi vida se hundía más y más en este misterio del que no había escapatoria. Habían pasado algunas semanas desde que mi vida se había convertido en una pesadilla. Seguía viendo a mi suegra a escondidas, con la esperanza de que este infierno terminara algún día. Pero todo cambió en un instante, cuando la hermana de mi suegra vino a nuestra casa. Era una tarde cualquiera. Mi mujer y yo estábamos sentados en el salón, disfrutando de una velada tranquila, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta, y la hermana de mi suegra estaba en el umbral. Su repentina aparición me inquietó, pero intenté disimular mi ansiedad. «Hola», exclamó alegremente mi mujer abrazando a la hermana de su madre. «¡Qué alegría verte! ¡Pasa!». La hermana de la suegra entró y se sentó en el sofá. Parecía tensa, y sentí que algo iba mal. Nos pusimos a hablar, y al cabo de un rato, mi mujer propuso tomar un té. Fui a la cocina a preparar todo lo necesario y las dejé solas. Unos minutos después volví con una bandeja y me di cuenta de que el ambiente de la habitación había cambiado. Mi mujer estaba sentada con el ceño fruncido y la hermana de mi suegra parecía preocupada. «Hemos tenido una conversación muy seria», dijo la hermana de la suegra mirándome directamente. «Y tengo algo muy importante que decir». Sentí que se me apretaban las entrañas. Las palabras se me atascaron en la garganta y solo pude mirarla fijamente, esperando a ver qué ocurría a continuación. «Llevo mucho tiempo pensando en decirte esto», le dijo a su mujer, «pero no puedo callarme más. ¿Tu madre y tu marido?». Se quedó callada, intentando encontrar las palabras. La mujer la miró, sin saber a dónde quería llegar. «¿Duermen juntos?», dijo por fin. «Tu madre le chantajeó para que tuviera una relación con ella». La mujer se quedó paralizada, como petrificada. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Desvió la mirada hacia mí, y en sus ojos solo vi dolor e incredulidad. «¿Es verdad?», preguntó con voz temblorosa. No supe qué decir. Todo se había roto en un instante. Intenté encontrar palabras para explicarlo, pero ninguna justificaba lo que había hecho. «Sí», me obligué a decir por fin. «Es verdad». «¿Cómo has podido?». Su voz se hizo más fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo pudiste engañarme con mi madre?». «Me chantajeó», intenté explicarle. «Se enteró de aquella noche con su hermana y amenazó con decírtelo. Me traicionaste», continuó, ignorando mis palabras. «Traicionaste a nuestra familia. Me mentiste. Te acostaste con ella a mis espaldas». Las lágrimas corrían por sus mejillas y sentí que se me desgarraban las entrañas. No sabía qué más decir. Mis intentos de explicarme solo aumentaron su dolor y su rabia. «Vete», dijo por fin, con voz fría y decidida. «Vete de nuestra casa. No quiero volver a verte». Intenté acercarme a ella, pero me empujó. «¡Vete de aquí!», gritó. «Lo has estropeado todo. No quiero volver a verte». Salí de casa sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mis pies me llevaban lejos, pero no sabía a dónde ir. Todo lo que amaba y valoraba se había hecho añicos. El secreto que intentaba ocultar estaba arruinando nuestras vidas. Vagué por las calles intentando comprender lo que había ocurrido. Mis pensamientos iban a toda velocidad y no encontraba la paz. Cada recuerdo de mi mujer, cada palabra de mi suegra, todo se convertía en dolorosas punzadas en mi corazón. Aquella noche comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi mujer se enteró de la verdad y su rabia y dolor fueron el principio del fin de nuestra relación familiar. Había perdido todo lo que apreciaba y no sabía cómo seguir adelante. El secreto que había intentado ocultar lo había arruinado todo y ahora tenía que vivir con ello. Después de que la hermana de mi suegra nos revelara a mi madre y a mí mi aventura secreta,
Mi mujer entró en estado de shock y rabia. Se sintió traicionada no solo por su marido, sino también por su propia madre. El dolor y la rabia la abrumaron y tomó la decisión de que no dejaría que esta traición quedara impune. Decidió que se vengaría de ambos por haber destruido a su familia. El primer paso fue considerar cuidadosamente un plan de venganza. La esposa conocía los puntos débiles de cada uno y planeaba utilizar ese conocimiento en su propio beneficio. Había pasado mucho tiempo recopilando información sobre el pasado de su madre, sus maquinaciones financieras y otros asuntos secretos. También conocía mis puntos débiles y mis miedos. La esposa entró en acción y su primer movimiento fue contra su madre. Acudió a un abogado para que preparara documentos que destruyeran la reputación de su madre. Encontró cartas y documentos antiguos que demostraban fraudes financieros y otras actividades ilegales de la madre. La esposa sabía que si esta información se conocía, la madre lo perdería todo. La mujer también empezó a difundir rumores entre amigos y conocidos sobre nuestra aventura. Sabía que la opinión pública podía ser un arma poderosa. Utilizó las redes sociales para compartir insinuaciones y medias insinuaciones, y pronto los rumores empezaron a extenderse a una velocidad increíble. La gente empezó a hablar y la reputación de su madre empezó a resentirse. Pero no fue suficiente. Mi mujer decidió que yo también debía sentir las consecuencias de mis actos. Empezó a enviarme mensajes recordándome todos mis errores y traiciones. Sabía que no podría soportar esta presión psicológica durante mucho tiempo. Quería que me sintiera aislado y humillado. Mi mujer también reunió todas las pruebas de nuestra aventura con mi madre y empezó a amenazarme con llevarlo a los tribunales si no aceptaba sus condiciones en el proceso de divorcio. Quería sacar el máximo partido de nuestro divorcio y sabía que podría conseguirlo si presentaba pruebas de mi infidelidad ante el tribunal. Uno de los pasos principales fue una carta a la hermana de mi madre. Mi mujer sabía que era orgullosa y tenía principios. Escribió una carta detallando la traición de su hermana. Esta carta causó un alboroto en la familia y la hermana de la madre también empezó a actuar contra ella, lo que la agravó. La esposa también empezó a reforzar su propia posición. Se matriculó en cursos de formación, asistió a seminarios y conferencias para desarrollar sus habilidades y encontrar un nuevo trabajo. Quería demostrar a todo el mundo que era una mujer fuerte e independiente, capaz de hacer frente a cualquier situación. Su plan estaba impecablemente planeado y empezó a dar resultados. La madre perdió su reputación y la confianza de los demás. Su fraude financiero se hizo público y se encontró en el centro de un escándalo. Yo, por mi parte, me sentía aislada y humillada, habiendo perdido todo lo que apreciaba. Mi mujer había logrado su objetivo. Su venganza fue para los dos una cruel lección que nunca olvidaremos. Demostró que la traición no queda impune y que ella es capaz de hacer cualquier cosa para defender su honor y su dignidad. Una vez ejecutado con éxito el plan de venganza contra mí y mi madre, mi mujer dirigió su atención hacia la hermana de mi suegra. Se dio cuenta de que esta mujer había desempeñado un papel clave en la destrucción de su familia y ahora decidió que ella también debía ser castigada. La mujer sabía que la hermana de la suegra siempre estaba celosa de su hermana y aprovechaba cualquier oportunidad para inculparla. Decidió que su venganza contra esta mujer no debía ser menos cruel y destructiva. El primer paso fue reunir toda la información posible sobre sus debilidades y oscuras acciones. La esposa empezó a rebuscar en viejos documentos y cartas, tratando de encontrar datos comprometedores. Su persistencia dio fruto. Encontró pruebas de fraude financiero y transacciones ilegales que podía utilizar contra la hermana de su suegra. Pero la mujer no se detuvo ahí. Quería que la hermana de su suegra sintiera el mismo dolor que ella había sentido. Aprovechando su conocimiento de los asuntos familiares y las intrigas, la mujer se puso manos a la obra. El primer paso fue preparar la situación para minar la confianza entre la hermana de la suegra y sus aliados más cercanos. La esposa organizó cartas y mensajes anónimos que insinuaban la traición de la hermana de la suegra. Estas cartas estaban cuidadosamente redactadas y contenían información que parecía plausible y convincente. A continuación, la esposa encontró la manera de tender una trampa a la hermana de su suegra en el trabajo. Sabía que tenía acceso a documentos y proyectos importantes. La esposa empezó a difundir información falsa y errónea
para minar su reputación y crear desconfianza entre sus compañeros y superiores. Esto pronto provocó graves problemas en el trabajo, y la hermana de la suegra pasó a ser sospechosa de comportamiento deshonesto. El siguiente paso fue destruir su relación personal. La mujer sabía que la hermana de la suegra mantenía una relación sentimental importante para ella. Empezó a enviar mensajes anónimos y correos electrónicos a la pareja de la hermana de su suegra, contándole sus engaños e intrigas. Estos mensajes eran tan convincentes que su relación pronto empezó a resquebrajarse. La esposa también utilizó las redes sociales para arruinar la reputación de la hermana de su suegra. Creó cuentas falsas y empezó a difundir rumores e información comprometedora que se extendió rápidamente entre sus conocidos mutuos. La sociedad dio la espalda a la hermana de la suegra y ésta quedó aislada socialmente. Pero el mayor golpe fue la revelación del fraude financiero de la hermana de la suegra. La esposa reunió todas las pruebas y las entregó a las fuerzas del orden. Pronto se inició una investigación que condujo a su detención y posterior juicio. La hermana de la suegra lo perdió todo: su trabajo, su reputación y su libertad. Esta venganza fue cuidadosamente planeada y despiadadamente ejecutada. La esposa logró su objetivo castigando a todos los que la habían herido y destruido a su familia. Ahora podía empezar una nueva vida, libre de traiciones y mentiras. Todo lo que había sucedido en los últimos meses había acabado por destruir a nuestra familia. Cada uno de nosotros estaba atrapado en un torbellino de dolor, rabia y desesperación. Pero ahora que todas las cartas estaban echadas, era el momento de reflexionar sobre lo sucedido y poner en orden nuestros sentimientos. La esposa, sintiéndose superior después de que sus planes de venganza hubieran dado fruto, pronto se dio cuenta de que destruir a los demás no le había aportado ninguna satisfacción real. Sentada en una casa vacía, rodeada de sus pensamientos, se dio cuenta de que su venganza no le había devuelto la paz. Tuvo que enfrentarse a la realidad de que su ira y su deseo de venganza habían destruido todo lo que una vez amó. La mujer empezó a acudir a un psicólogo para tratar su dolor y encontrar un camino hacia la curación. Se dio cuenta de que tenía que perdonar no solo a los demás, sino también a sí misma por todos sus errores y acciones. Su camino hacia el perdón fue largo y difícil, pero estaba decidida a encontrar la paz interior. La suegra lo perdió todo: su reputación, su trabajo e incluso la confianza de sus seres queridos. Su vida se convirtió en una sucesión de litigios y estigmas sociales. Se dio cuenta de que sus celos y su manipulación habían tenido consecuencias desastrosas. Mientras estaba aislada y bajo arresto, empezó a replantearse sus actos. La suegra se dio cuenta de que su deseo de poder y control no solo había arruinado su vida, sino también la de sus seres queridos. Escribió una carta a su hija en la que se disculpaba sinceramente por todo lo que había hecho. La hermana de la suegra, que se encontraba en el centro de toda la intriga, también pasó por un periodo de toma de conciencia. Perdió su trabajo y el respeto de sus colegas, sus relaciones se rompieron. Se dio cuenta de que su deseo de venganza y los celos de su hermana habían tenido consecuencias devastadoras. Poco después de ser descubierta, ella también empezó a buscar formas de redimirse. La hermana de la suegra trabajó como voluntaria en una organización benéfica local, intentando encontrar un sentido a la vida y un camino hacia el perdón. También escribió una carta a su hermana admitiendo sus errores y pidiéndole perdón. Me encontré en el centro de esta vorágine. Habiendo perdido todo lo que apreciaba, me di cuenta de la profundidad de mis errores. Pero en este caos, también me di cuenta de que mis sentimientos por la hermana de mi suegra eran reales. Una noche la encontré en un café, donde intentaba encontrar consuelo después de toda la confusión. Me acerqué a ella y le dije: sé que ambas hemos cometido muchos errores, pero siento que tengo que decirte esto: te quiero, y quiero estar contigo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo también te quiero, respondió. Pero tenemos que empezar de nuevo, lejos de todo esto. Decidimos marcharnos juntos para empezar una nueva vida. Abandonamos la ciudad sin dejar una dirección y empezamos a construir nuestro futuro en otro lugar. No fue fácil, pero estábamos decididos a dejar atrás el pasado. Cuando mi mujer se enteró de que me había ido con la hermana de mi suegra, se quedó de piedra. Su mundo se había derrumbado de nuevo y tenía que enfrentarse a una nueva realidad.
Pero en lugar de revolcarse de nuevo en la ira y la venganza, decidió aprovechar la experiencia como una oportunidad para crecer y desarrollarse. Siguió trabajando sobre sí misma, acudiendo a un psicólogo y buscando formas de curarse. La mujer se dio cuenta de que su fuerza e independencia podían ayudarla a empezar una nueva vida libre de dolor y traición. La suegra, que ignoraba nuestro paradero, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Sus intentos de control y manipulación la llevaron al aislamiento total. Siguió trabajando en sus errores, con la esperanza de ser perdonada algún día por su hija y encontrar un camino hacia la redención. Hacía unos meses que la hermana de mi suegra y yo nos habíamos marchado para empezar una nueva vida. Nos instalamos en una pequeña ciudad donde nadie conocía nuestro pasado. El pueblo era tranquilo, con calles acogedoras y habitantes amables que no hacían demasiadas preguntas. Conseguimos alquilar una casita en las afueras, rodeada de árboles y jardines floridos. Parecía el lugar perfecto para dejar atrás todos los problemas y empezar de cero. Las cosas fueron bien al principio. Rápidamente nos acostumbramos al nuevo ritmo de vida, disfrutando de los placeres sencillos que ofrecía este lugar. Por las mañanas iba a trabajar al taller de coches local, donde me recibían con los brazos abiertos. Trabajar con coches siempre me ayudaba a distraerme y centrarme en algo concreto. La hermana de mi suegra empezó a trabajar en la farmacia local, donde su amabilidad y actitud cariñosa le granjearon rápidamente la confianza de los lugareños. Nuestra relación se fortaleció. Empezamos a comprendernos mejor y a apoyarnos en los momentos difíciles. Por las tardes nos sentábamos en el porche, tomábamos té y hablábamos de nuestros sueños y planes para el futuro. Estos momentos nos dieron una sensación de calma y la seguridad de que todo iría bien. Sin embargo, las sombras del pasado seguían persiguiéndonos. A pesar de nuestros esfuerzos por dejarlo todo atrás, los pensamientos sobre lo que había ocurrido no nos dejaban respirar. A menudo me sorprendía pensando en mi exmujer y en lo que podría hacer si se enteraba de nuestra nueva vida. La hermana de mi suegra tampoco acababa de superar lo que había dejado atrás. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza, de repente dijo: «¿Sabes? No creo que nuestra huida fuera la decisión correcta. Dejamos muchos problemas sin resolver y creo que aún nos persiguen». La miré y vi que tenía los ojos llenos de preocupación. «Lo entiendo», respondí. «¿Pero qué podíamos hacer? Era imposible quedarse allí». «Tal vez», suspiró. «Pero me parece que tarde o temprano tendremos que volver y enfrentarnos a todo esto». Sus palabras me hicieron reflexionar. Yo también sentía que nuestra huida no había resuelto todos los problemas, sino que solo los había retrasado. Pero mientras disfrutábamos de nuestra tranquila existencia en esta pequeña ciudad, quería creer que teníamos la oportunidad de una nueva vida. Pasaron unas semanas y la vida siguió su curso. Intentamos no pensar en el pasado y centrarnos en el presente. Pero una mañana, la hermana de mi suegra me dio una noticia que lo cambió todo. Estaba embarazada. Esta noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me alegré de que fuéramos a tener un hijo, pero por otro me invadió el miedo a lo desconocido. Me di cuenta de que nuestra nueva vida sería aún más complicada. Esta noticia nos unió aún más. Empezamos a planificar nuestro futuro, a discutir cómo criaríamos a nuestro hijo y qué tipo de vida queríamos crear para él. Pero las sombras del pasado seguían presentes. Los dos sabíamos que tarde o temprano tendríamos que volver atrás y tratar todos los asuntos pendientes. Una mañana me desperté con la suave caricia de la hermana de mi suegra. Estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro ansioso y serio. Enseguida me di cuenta de que había pasado algo. «Tenemos que hablar», empezó a decir con voz temblorosa. «¿Qué me pasa?», pregunté, sintiendo que todo se tensaba en mi interior. Respiró hondo y me miró directamente a los ojos. «Estoy embarazada». Las palabras me golpearon como un trueno. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. 1000 pensamientos se agolparon en mi cabeza. El embarazo, un bebé, una nueva vida, la responsabilidad. ¿Embarazada?, dije por fin, intentando comprender lo que oía. «Sí», asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Acabo de hacerme una prueba. Ha dado positivo». El corazón me latía más deprisa. Por un lado, me alegré. Un bebé era un nuevo comienzo, un símbolo de nuestro amor y nuestra unidad. Pero, por otro lado, me invadió el miedo a lo desconocido.
Me di cuenta de que nuestra nueva vida sería aún más complicada. Estábamos empezando a rehacer nuestras vidas después de toda la confusión y ahora nos enfrentábamos a un nuevo reto. Es estupendo, dije, intentando mantener la calma. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo sé, suspiró. Tengo miedo de que no lo consigamos. Temo que nuestro pasado nos alcance. La abracé para intentar consolarla. Lo superaremos, dije. Estamos juntos y eso es lo más importante. Encontraremos la manera. Sus palabras me hicieron pensar en el futuro. Empezamos a hablar de lo que teníamos que hacer para prepararnos para el bebé. Decidimos ir al médico para confirmar el embarazo y saber más sobre lo que nos esperaba. El médico confirmó el embarazo y dijo que todo iba bien. Empezamos a planificar nuestro futuro, a discutir cómo criaríamos al niño y qué tipo de vida queríamos crear para él. Pero las sombras del pasado seguían persiguiéndonos. Los dos sabíamos que tarde o temprano tendríamos que volver atrás y tratar todos los asuntos pendientes. Por las tardes nos sentábamos en el porche y hablábamos de nuestros miedos y esperanzas. Yo intentaba apoyar a la hermana de mi suegra, asegurándole que nos las arreglaríamos. Pero seguía teniendo dudas. No sabía si sería capaz de protegerla a ella y a nuestro futuro hijo de todas las amenazas que nos acechaban. Pasaron unas semanas y empezamos a hacernos a la idea de tener un futuro bebé. Compramos libros sobre el embarazo, empezamos a preparar la habitación del bebé y a acondicionar nuestra casa para el futuro bebé. Estos preparativos nos ayudaron a olvidarnos de las preocupaciones y a centrarnos en lo positivo. Pero una noche, mientras cenábamos, la hermana de mi suegra preguntó de repente: ¿y si volvía? Me paralicé, sintiendo que todo mi interior se contraía. ¿Quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu exmujer, dijo en voz baja. ¿Y si nos encuentra? Esas palabras me hicieron reflexionar. Sabía que mi exmujer era fuerte y decidida. No iba a dejar las cosas como estaban. Me di cuenta de que tarde o temprano nos encontraría e intentaría recuperar lo que había perdido. Tenemos que estar preparados. Pero por ahora, centrémonos en nuestro futuro. Podemos hacer frente a cualquier dificultad si estamos juntos. Asintió, pero me di cuenta de que su ansiedad no había desaparecido. Mi propia inseguridad crecía cada día. Me di cuenta de que nuestra felicidad estaba en peligro y tenía que encontrar la manera de proteger a nuestra familia. En ese momento, mi exmujer, incapaz de olvidar todo lo que había pasado y que seguía queriéndome, descubrió que también estaba embarazada. La noticia del embarazo fue una sorpresa para ella y provocó un huracán de sentimientos. Luchó consigo misma durante mucho tiempo, pero finalmente se dio cuenta de que tenía que encontrarme e intentar solucionarlo todo. Pasó semanas, si no meses, buscando. Interrogó a amigos y conocidos, contrató a investigadores privados para averiguar a dónde podíamos haber ido. Tenía esperanzas en el perdón y en la reconstrucción de una familia rota. No podía soportar la idea de que nuestro matrimonio se hubiera roto para siempre. Por fin, una noche, dio con la información que necesitaba. El detective le dio nuestra dirección. Su corazón se hundió de emoción y miedo. Se armó de valor y emprendió el viaje. Por la noche, cuando la hermana de mi suegra y yo cenábamos en el porche, vi que se acercaba un coche. Pensé que era alguien del barrio, pero cuando vi una cara conocida al volante, mi corazón latió más deprisa. Era mi exmujer. Sentí un nudo en el estómago. Salió del coche y caminó lentamente hacia nosotros. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero caminaba con determinación. Cuando se acercó y vio a la hermana de mi suegra con una notable barriga de embarazada, su rostro se contorsionó de dolor e incredulidad. ¿Cómo has podido?, susurró con voz temblorosa. ¿Cómo has podido dejarme y estar con ella? La hermana de la suegra intentó levantarse, pero le puse la mano en el hombro para consolarla. Sabía que iba a ser una conversación difícil. Por favor, hablemos, dije, intentando mantener la calma. Tenemos que explicarnos. Asintió con los ojos llenos de lágrimas. Los tres entramos en casa y nos sentamos en el salón. El ambiente era tenso y sentí que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. ¿Por qué?, volvió a preguntar, con la voz llena de dolor. ¿Por qué me dejaste? Yo no quería que las cosas acabaran así. Comencé,
tratando de encontrar las palabras. Estábamos en una situación difícil y no sabía cómo manejarla. Las cosas se descontrolaron. Pero podías haber hablado conmigo. Su voz se hizo más fuerte. Sus ojos ardían de rabia. Podríamos haber solucionado las cosas juntos. Pero en lugar de eso, huiste y... ¿Y ahora vas a tener un hijo con ella? La hermana de la suegra sollozó en voz baja. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. Sabía que tenía que ser sincera, aunque me doliera. Soy consciente de que he cometido muchos errores, dije. Pero estábamos en una situación en la que no teníamos otra opción. Estábamos intentando encontrar un nuevo camino. Y ahora vamos a tener un bebé. Eso no significa que me olvidara de ti o que no te quisiera. No lo entiendes. Sacudió la cabeza. Yo también estoy embarazada. He estado intentando encontrarte porque quiero que nuestro bebé crezca con un padre. Sigo queriéndote a pesar de todo. Pero ¿cómo puedo perdonarte después de todo esto? Esas palabras me cayeron como un rayo. No sabía qué decir. Todo lo que pude hacer fue sentarme en silencio, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. No sé qué vamos a hacer ahora, dijo, con la voz llena de desesperación. Quiero que nuestro hijo crezca en una familia feliz. Estoy dispuesta a perdonarte si tú estás dispuesto a volver. Sentí que todo mi interior se apretaba de dolor y culpa. Estaba confusa. Por un lado no quería abandonar a la hermana de mi suegra y a nuestro futuro hijo, pero por otro, no podía ignorar los sentimientos y el estado de mi exmujer. Estoy confuso, dije en voz baja. Quiero ser sincero y justo, pero no sé cómo hacerlo. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos y averiguar qué es lo correcto. En ese momento me di cuenta de que todos teníamos un largo camino que recorrer para darnos cuenta y perdonar. Teníamos que ordenar nuestros sentimientos y encontrar la manera de seguir adelante a pesar de todos los errores y el dolor del pasado. Ahora tenía un dilema: elegir a la mujer que había amado y que ahora estaba dispuesta a perdonarme, o quedarme con la hermana de mi suegra, que también esperaba un hijo mío. Estaba dividido entre dos mujeres, cada una con sus propios derechos sobre mí. Toda esta situación se me hizo insoportable. Cada día, al levantarme, sentía el peso de mis decisiones. Miraba a la hermana de mi suegra, su creciente barriga y sus ojos cariñosos llenos de amor y esperanza. Esperaba que me quedara con ella, que criáramos juntos a nuestro hijo, pero su mirada se nublaba a menudo de ansiedad y sabía que percibía mi lucha interior. Al otro lado estaba mi exmujer. Sus lágrimas, llenas de dolor y decepción, me perseguían. Todavía me quería y estaba dispuesta a perdonarme. Ella también esperaba un hijo, nuestro hijo, y quería que creciera en una familia completa. Su oferta de volver me parecía razonable, pero no sabía si podría dejar a la hermana de mi suegra. Cada mañana iba a trabajar con el corazón encogido, intentando distraerme de mis pensamientos. Mis compañeros se daban cuenta de mi estado, pero yo no podía compartir mis problemas con ellos. Sentía cómo se acumulaba la tensión en mi interior y no sabía cómo salir de ella. Por las noches, cuando nos sentábamos a cenar con la hermana de mi suegra, intentaba mantener conversaciones normales, pero su ansiedad era palpable. Intentábamos no hablar de mi exmujer, pero era difícil. Ella sabía que yo estaba perdido y trató de apoyarme, pero sus propios sentimientos también eran vulnerables. «Tienes que tomar una decisión», me dijo en voz baja un día que estábamos sentados en el porche. «Sé que es difícil, pero tenemos que saber lo que nos espera». Asentí sin saber qué decir. Dentro de mí se desataba una tormenta. Quería a la hermana de mi suegra, y fue mi salvación en un momento difícil, pero no podía ignorar a mi exmujer y a nuestro futuro hijo. Una noche, sin poder dormir, salí a la calle. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza, pero en mi interior reinaba la oscuridad. Pensé en cómo mi vida había llegado a un punto en el que tenía que elegir entre las dos mujeres que amaba. «Dios, ¿qué voy a hacer?», susurré en el silencio de la noche, esperando encontrar una respuesta. Al día siguiente decidí hablar con las dos mujeres. Primero quedé con la hermana de mi suegra. Nos sentamos en el salón y empecé la conversación. «Me doy cuenta de que tenemos que decidir qué hacer a continuación. Estoy confusa, pero quiero ser sincera contigo. Te quiero a ti y a nuestro futuro hijo, pero no puedo ignorar a mi exmujer y a nuestro hijo». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. «Lo entiendo.
dijo. Quiero que seas feliz. Si decides volver con ella, lo aceptaré, pero que sepas que siempre os querré a ti y a nuestro hijo. Fue insoportable. Sentía que se me rompía el corazón. Luego fui a ver a mi exmujer. Nos encontramos en una cafetería y empecé una conversación. Sé que estás sufriendo y que todo es culpa mía. Estás esperando nuestro bebé y entiendo que quieras que estemos juntos. Pero no puedo dejar a la hermana de mi suegra y a nuestro futuro bebé. Estoy confundida y no sé qué es lo correcto. Me miró con tristeza en los ojos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero te sigo queriendo y estoy dispuesta a perdonarte. Quiero que nuestra hija crezca en una familia feliz. Pero si decides quedarte con ella, lo aceptaré. Esta conversación fue aún más angustiosa. Volví a casa destrozada. Mi dilema era cada vez más insoportable y no sabía cómo encontrar la solución adecuada. Pasaron unos días y empecé a darme cuenta de que necesitaba tiempo y espacio para ordenar mis sentimientos. Decidí pasar unos días sola para pensar y encontrar una respuesta. Me retiré a una cabaña en el bosque donde podía estar sola y alejada de todo el mundo. En paz y tranquilidad, empecé a darme cuenta de que necesitaba encontrar la manera de perdonarme y reconciliarme conmigo misma. Me di cuenta de que no podría tomar las decisiones correctas hasta que resolviera mis sentimientos y encontrara la paz interior. Estos días me ayudaron a darme cuenta de que el amor y el perdón deben ir de la mano. Me di cuenta de que tenía que ser sincera con todo el mundo, incluso conmigo misma. Cuando volví a casa, estaba dispuesta a dar el paso difícil pero necesario para resolver mi dilema. Mientras luchaba con mis contradicciones internas e intentaba encontrar la manera de afrontar la situación, mi suegra intervino. En los últimos meses ha sido capaz de resolver sus deudas y crear un nuevo negocio. Gracias a su persistencia y a su habilidad para manipular a la gente, se convirtió en una persona influyente e hizo contactos útiles, incluso con el alcalde de la ciudad. Cuando se enteró de nuestra situación y de que tanto sus hijas como yo manteníamos una relación complicada, decidió actuar con firmeza y decisión. Su plan era sencillo: eliminar a cualquiera que interfiriera en su control de la situación. Se dio cuenta de que si podía utilizar sus contactos y recursos, podría recuperar el control y castigar a aquellos que consideraba que la habían traicionado. Utilizando sus contactos, empezó a recopilar información sobre nuestra nueva vida. Sus agentes nos seguían y registraban todos nuestros movimientos. Utilizó sus contactos en las fuerzas del orden para reunir pruebas contra su hija y su hermana. Pronto tuvo en sus manos documentos que podían servir para acusarnos de fraude financiero y otros delitos. Una noche, mientras estábamos en casa disfrutando de una velada tranquila, llamaron a la puerta. La abrí y 2 policías se plantaron delante de mí. «Hemos venido a detenerle», me dijo uno de ellos, mostrándome una orden de detención. «Se le acusa de fraude financiero y otros delitos». La hermana de mi suegra palideció y sus manos empezaron a temblar. Estaba en estado de shock, sin darme cuenta de lo que estaba pasando. «Esto es una especie de error», intenté objetar. «No hemos cometido ningún delito». «Tenemos pruebas», dijo el segundo policía, entrando en la casa. «Síganos, por favor». Mi exmujer también estaba en el punto de mira de la policía. La detuvieron en su casa y no podía creer lo que estaba pasando. Sus ojos estaban llenos de terror mientras la llevaban al coche. Su suegra, que observaba todo desde lejos, estaba encantada. Su plan estaba funcionando a la perfección. Había utilizado sus contactos e influencias para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ahora podía manipularme con seguridad, sabiendo que estaba sola e indefensa. Al día siguiente intenté reunirme con un abogado para comprender la situación y encontrar la manera de ayudar a la hermana de mi suegra y a mi exmujer, pero el abogado me dijo que los casos contra ellas eran muy graves y que sin una defensa adecuada podrían pasar muchos años en la cárcel. Mi suegra me llamó cuando volvía a casa. Su voz era fría y llena de desprecio. «Ahora te das cuenta de quién manda», dijo. «Harás lo que yo te diga, o tu hermana y tu exmujer pasarán años en la cárcel». Sentí que se me apretaban las tripas. Estaba atrapada. Mi suegra volvía a tener poder sobre mí, y yo no sabía cómo afrontarlo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de contener mi ira. «Ya sabes lo que quiero», respondió ella. «Estarán conmigo y seguirán todas mis instrucciones. De lo contrario, seguirán en prisión y haré todo lo posible por arruinar tu vida.
Me di cuenta de que no tenía elección. Estaba atrapada entre dos fuegos. Mi suegra estaba utilizando sus contactos e influencias para manipularme, y ahora yo era su prisionera. Esta situación se estaba volviendo insoportable. Sabía que tenía que encontrar la manera de liberar a la hermana de mi suegra y exmujer, pero no sabía cómo hacerlo. La suegra era demasiado poderosa y sus planes eran impecables. Pasaron unos días y empecé a darme cuenta de que tenía que encontrar la manera de desenmascarar a mi suegra y sus maquinaciones, pero para ello necesitaba reunir pruebas y hacer todo lo posible por desenmascararla. Sabía que no sería fácil, pero era la única forma de salvar a mis seres queridos y liberarme de sus manipulaciones. Este camino hacia la liberación estaba lleno de peligros y dificultades, pero estaba dispuesta a luchar. Me di cuenta de que tenía que encontrar la fuerza y el valor para enfrentarme a mi suegra y recuperar el control de mi vida. Tras la detención de la hermana de mi suegra y de mi exmujer, mi vida se convirtió en una pesadilla. Mi suegra siguió manipulándome utilizando su influencia y su poder. Me obligó a estar con ella, amenazándome con destruir toda mi vida si intentaba resistirme. Me vi atrapada y no tuve más remedio que obedecer. Cada día empezaba con una llamada de mi suegra. Su voz era fría y llena de autoridad. Me daba instrucciones sobre lo que debía hacer y yo no podía desobedecer. Controlaba todos mis movimientos y poco a poco fui perdiendo mi libertad y mi voluntad. Una mañana, mientras estaba sentada en la cocina tomando café, sonó el timbre de la puerta. Abrí y vi frente a mí a un mensajero con un paquete de papeles. Dentro había nuevas instrucciones de mi suegra. Quería que firmara unos documentos que le daban el control de nuestros bienes y negocios. Me di cuenta de que así desaparecía toda posibilidad de resistirme. «Tienes que hacerlo», me dijo por teléfono cuando la llamé. «Si se niegan, permanecerán en prisión durante años». ¿Es eso lo que quieres? Sabía que no tenía elección. Firmé los papeles sintiendo que se me escapaba el último vestigio de libertad. Mi suegra se había hecho con el control absoluto de nuestras vidas y yo estaba a su merced. Cada día sus manipulaciones eran más sutiles. Empezó a exigirme que pasara más tiempo con ella, fingiendo ser una pareja cariñosa. Organizaba recepciones y cenas a las que yo tenía que asistir, interpretando el papel del hombre traicionado. Todo en mi interior hervía de odio y desesperación, pero no podía demostrarlo. Una noche, sentados en su lujosa casa, empezó a hablar de sus planes para el futuro. «Vamos a ser la pareja más poderosa de esta ciudad», dijo, con los ojos brillantes de ambición. «Juntos podemos conseguir lo que queramos, pero para eso tienes que estar completamente de mi lado». No sabía qué decir. Sabía que estaba atrapada y que no tenía más remedio que obedecer. Pero dentro de mí crecía la sensación de que no podía vivir así mucho tiempo. Tenía que encontrar la manera de liberarme y salvar a mis seres queridos. Mi suegra siguió presionándome con su poder e influencia. Me amenazó con que, si intentaba resistirme o escapar, destruiría toda mi vida. Sus amenazas eran reales y yo sabía que era capaz de cualquier cosa. Pasaron unas semanas y mi vida se convirtió en una gris rutina bajo su control. Me sentía prisionera y cada intento de encontrar una salida parecía inútil. Pero un día, tras encontrar por casualidad una vieja fotografía de mi familia, me di cuenta de que no podía rendirme. Empecé a buscar discretamente formas de reunir pruebas contra mi suegra. Sabía que sería peligroso, pero era la única forma de liberarme. Empecé a grabar nuestras conversaciones, a copiar documentos y a buscar puntos débiles en sus planes. Mi suegra, presintiendo que yo podría intentar algo, intensificó su control. Contrató guardias de seguridad que vigilaban todos mis movimientos. Pero esto no hizo más que reforzar mi determinación. Sabía que tenía que tener cuidado y actuar en silencio para no levantar sospechas. Todas las noches, al volver a casa, sentía cómo aumentaba la tensión. Sabía que no solo estaba en juego mi libertad, sino también la vida de mis seres queridos. Mi exmujer y la hermana de mi suegra estaban en prisión y yo era su única esperanza de salvación. Con el paso de los meses, reuní pruebas suficientes para desenmascarar a mi suegra. Me di cuenta de que sería arriesgado, pero no tenía otra opción. Decidí que era hora de pasar a la acción. Una noche, mientras cenábamos, le dije a mi suegra que tenía que mantener una conversación importante. Sus ojos se entrecerraron y me miró con desconfianza. «¿Qué quieres decir?»,
Preguntó con voz de disgusto. Quiero que les dejes marchar, dije, intentando mantener la calma. Si no lo haces, te desenmascararé a ti y a tus maquinaciones. Palideció y se levantó lentamente de la mesa. ¿Te atreves a amenazarme? Su voz temblaba de rabia. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Estoy dispuesta a correr el riesgo, respondí con firmeza. No puedo seguir viviendo en esta pesadilla. Si no les dejas marchar, le contaré a todo el mundo lo que has hecho. Mi suegra se acercó a mí, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Crees que puedes vencerme?, susurró. Te destruiré a ti y a todos tus seres queridos. Sabía que era una grave advertencia, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Mi corazón latía más rápido, pero estaba decidida. Me di cuenta de que era mi última oportunidad de salvar a mis seres queridos y liberarme de su poder. Aquella noche fue el principio del fin. Sabía que me esperaba un duro camino, pero estaba dispuesta a luchar hasta el último hombre. Mi suegra podía usar su poder e influencia, pero yo tenía una ventaja, la verdad, y estaba dispuesta a utilizarla para recuperar mi libertad y la justicia. A pesar de lo desesperado de la situación, me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el control y la manipulación constantes de mi suegra. Mi vida se había convertido en una pesadilla, y cada día era más insoportable. La única forma de salvar a la mujer y a la hermana de mi suegra, y de recuperar mi libertad, era revelar la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. Empecé a reunir pruebas de sus maquinaciones y a grabar nuestras conversaciones. Mi objetivo era crear pruebas irrefutables que pudieran servir para desenmascararla. Pero me di cuenta de que no bastaría con acudir a la policía, ya que sus contactos e influencias podrían impedir que se hiciera justicia. Una noche, mientras estaba sentada en el porche pensando en mis próximos pasos, se me ocurrió una idea. Decidí grabar un vídeo en YouTube en el que contaría toda mi historia. Era un movimiento arriesgado, pero me di cuenta de que la opinión pública y la presión podrían ayudarme en mi lucha con mi suegra. Preparar la grabación del vídeo me llevó varios días. Escribí un guión detallando todos los acontecimientos desde el comienzo de nuestro conflicto hasta la situación actual. Intenté ser lo más sincera y franca posible, consciente de que era la única forma de conseguir el apoyo y la simpatía de la gente. Cuando estuve listo, preparé mi cámara y empecé a grabar. Al principio estaba un poco tensa, pero poco a poco empecé a hablar cada vez con más confianza, consciente de que era mi única oportunidad. Hola, empecé, mirando directamente a la cámara. Me llamo Tu Nombre y quiero contarte mi historia. Una historia que empezó con amor, pero se convirtió en una pesadilla por culpa de la manipulación y las mentiras. He detallado nuestra relación con la hermana de mi suegra, nuestra fuga y el intento de empezar una nueva vida. He hablado de mi suegra, de sus maquinaciones y manipulaciones, de cómo utilizó sus contactos para controlarnos y destruirnos. Hablé de cómo hizo que detuvieran a su hija y a su hermana, acusándolas de delitos que no habían cometido. Me doy cuenta de que puede parecer increíble, continué, pero tengo pruebas. Grabé nuestras conversaciones, tengo documentos que prueban sus maquinaciones. Te lo pido, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a liberar a mi mujer y a la hermana de mi suegra, y evita que esta mujer nos arruine la vida. Cuando terminó la grabación, me sentí aliviado. Era un movimiento arriesgado, pero me di cuenta de que ahora tenía una oportunidad. Subí el vídeo a YouTube y empecé a compartir el enlace en las redes sociales, con la esperanza de que llamara la atención. En los días siguientes, el vídeo empezó a ganar visitas. La gente empezó a dejar comentarios expresando su simpatía y apoyo. Algunos ofrecían ayuda, otros compartían sus historias de lucha contra la injusticia. El vídeo empezó a difundirse y pronto se hizo viral. Los medios de comunicación locales y nacionales empezaron a interesarse por nuestra historia. Los periodistas me llamaban, me hacían preguntas y me pedían entrevistas. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que buscaba: atención pública y presión que pudiera ayudar con mi suegra. Pasaron unas semanas y nuestra historia se convirtió en tema de debate público. Bajo la presión del público y de los medios de comunicación, la policía empezó a investigar de nuevo el caso. Esto me dio esperanzas de que se hiciera justicia. Mi suegra estaba furiosa. Intentó utilizar sus contactos para detenerme, pero la opinión pública ya estaba de nuestro lado. Seguí compartiendo más pruebas y detalles de nuestra historia, aumentando la presión sobre ella. Pronto llamaron a mi suegra para interrogarla,
y sus conexiones y maquinaciones empezaron a salir a la luz. Su influencia empezó a disminuir y la gente que antes la apoyaba empezó a alejarse. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Pasaron varios meses y finalmente se hizo justicia. La hermana de mi suegra y mi exmujer quedaron en libertad y mi suegra fue detenida por sus delitos. Destruyeron su influencia y su poder y la llevaron a juicio. Este camino hacia la liberación fue difícil y peligroso, pero me di cuenta de que luchar por la verdad y la justicia siempre merece la pena. Ahora teníamos la oportunidad de empezar una nueva vida, libres de manipulaciones y mentiras. Podíamos seguir adelante sabiendo que se había hecho justicia. Mi vídeo ganó popularidad rápidamente. El número de visitas aumentaba cada día y la gente empezó a hablar de nuestra situación en redes sociales y foros. Mi historia, llena de intriga, manipulación y lucha por la justicia, caló en mucha gente. La opinión pública empezó a jugar de nuestro lado. Los comentarios bajo el vídeo estaban llenos de apoyo y simpatía. La gente expresaba su solidaridad y ofrecía ayuda. Algunos compartieron sus propias historias de injusticia y manipulación, lo que no hizo sino aumentar el impacto de mi historia. Los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de nuestra historia. Los periodistas empezaron a llamar y a solicitar entrevistas para contar nuestra situación a un público más amplio. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que buscaba: atención y presión públicas que pudieran ayudarme en mi lucha con mi suegra. Uno de los primeros medios de comunicación que se interesó por nuestra historia fue un popular sitio web de noticias. Publicaron un artículo sobre nuestra situación, detallando desde nuestra huida hasta las manipulaciones de mi suegra. Este artículo generó un enorme interés y atrajo miles de comentarios y reposts. Pronto otros grandes medios de comunicación también se enteraron de nuestra historia. Empezaron a aparecer reportajes sobre nuestro caso en televisión, periódicos y portales de noticias. La gente empezó a hablar de nuestra situación en tertulias y podcasts. La opinión pública se volvió cada vez más negativa hacia la suegra y su influencia empezó a disminuir. Bajo la presión del público y de los medios de comunicación, las autoridades empezaron a investigar de nuevo el caso. Esto me dio esperanzas de que se hiciera justicia. La policía empezó a comprobar las pruebas que yo había aportado, y pronto mi suegra estuvo bajo la lupa de las fuerzas del orden. Una noche, mientras estaba en casa viendo las noticias, vi un reportaje sobre nuestro caso. El presentador hablaba de nuestras dificultades, de las manipulaciones de mi suegra y de cómo utilizaba sus contactos e influencias para controlarnos. El reportaje mostraba imágenes de mi vídeo y entrevistas con expertos que confirmaban la gravedad de nuestras acusaciones. Me sentía aliviada. La opinión pública estaba de nuestro lado y la presión sobre mi suegra era cada vez mayor. La gente empezó a exigir justicia y castigo para ella. Las peticiones para que se investigara a fondo y se la llevara ante la justicia reunieron miles de firmas. Bajo la presión pública, el alcalde de la ciudad, que antes había apoyado a la suegra, empezó a distanciarse de ella. Declaró que desconocía sus maquinaciones y que colaboraría en la investigación. Se trataba de un paso importante, ya que su núcleo de apoyo empezaba a desmoronarse. Pasaron varias semanas y la investigación avanzó. La policía encontró numerosas pruebas de fraude financiero y otros delitos cometidos por la suegra. Sus contactos e influencia se fueron debilitando poco a poco, y la gente que antes la había apoyado empezó a apartarse. Un día, cuando volvía a casa, recibí una llamada de un periodista de un importante canal de televisión. Me dijo que querían hacer un reportaje especial sobre nuestro caso e invitarme a una entrevista en directo. Acepté, consciente de que sería una gran oportunidad para contar nuestra situación a más gente y aumentar la presión sobre mi suegra. Al día siguiente me presenté en el estudio, donde me recibieron con amabilidad y simpatía. La entrevista fue bien. Hablé de todo lo que nos había pasado, de las manipulaciones de mi suegra y de cómo nos había arruinado la vida. El presentador hizo preguntas y yo respondí con honestidad y franqueza, dándome cuenta de que la verdad es nuestra principal arma. Tras la publicación del reportaje, la atención pública sobre nuestro caso no hizo más que aumentar. La gente siguió hablando de nuestra situación y el apoyo público se hizo cada vez más poderoso. Las autoridades no pudieron ignorar esta presión y pronto citaron a mi suegra para interrogarla. Bajo la presión de las pruebas y de la opinión pública, empezó a perder el control de la situación.
Sus maquinaciones y delitos se hicieron públicos y su influencia disminuyó rápidamente. Las personas que antes la habían apoyado empezaron a darse cuenta de que las estaba utilizando para sus propios fines y le dieron la espalda. Pasaron varios meses y finalmente se hizo justicia. La hermana de mi suegra y mi exmujer quedaron en libertad y mi suegra fue detenida por sus delitos. Destruyeron su influencia y su poder y la llevaron a juicio. El clamor público desempeñó un papel fundamental en nuestra liberación. La gente se unió para apoyarnos y exigir justicia. Me di cuenta de que el poder de la verdad y de la opinión pública puede ser una herramienta poderosa para luchar contra la injusticia. Ahora teníamos la oportunidad de empezar una nueva vida, libres de manipulaciones y mentiras. Podíamos seguir adelante sabiendo que se había hecho justicia y que las personas que nos ayudaron siempre formarían parte de nuestra historia. Después de que liberaran a la hermana de mi suegra y a mi exmujer, nos reunimos todos en nuestra casa para hablar de cómo seguir adelante con nuestras vidas. El ambiente era tenso, pero todos nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar una solución que nos permitiera vivir en paz y con justicia. Nos sentamos a la mesa y yo inicié la conversación. Tenemos que hablar de cómo vamos a vivir nuestras vidas, dije mirando a ambas mujeres. Hemos pasado por muchas dificultades y ahora tenemos que encontrar la manera de sobrellevarlas. La hermana de mi suegra y mi exmujer asintieron, de acuerdo con mis palabras. En sus ojos se podía ver la determinación y el deseo de encontrar una solución. Comprendo que la situación es difícil, continué, pero tenemos que pensar en nuestros hijos y en cómo crear un entorno estable y afectuoso para ellos. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que así sea. Mi exmujer me miró con ojos llenos de emoción. Te quiero, dijo en voz baja, y estoy dispuesto a encontrar la manera de que estemos juntos, pero tenemos que encontrar la manera de hacerlo sin hacernos daño. La hermana de la suegra suspiró y nos miró a las dos. Yo también os quiero, dijo, y quiero que nuestro hijo crezca en una familia cariñosa, pero tenemos que ser realistas y llegar a un acuerdo. Nos quedamos en silencio unos minutos, reflexionando sobre la situación. Entonces sugerí: ¿quizá deberíamos intentar vivir juntos, pero estableciendo normas y horarios claros? Podemos repartirnos el tiempo de modo que cada uno pueda pasar tiempo conmigo y con los niños, pero que nadie se sienta excluido. Mi exmujer frunció el ceño, pero luego asintió. Me parece lógico, dijo. Si nos ponemos de acuerdo en el horario, podría funcionar. Podemos crear un entorno estable para los niños y evitar conflictos. La hermana de la suegra también asintió. Estoy de acuerdo, dijo. Tenemos que ser abiertos y sinceros entre nosotros. Si tenemos un horario claro, evitaremos malentendidos y conflictos. Empezamos a discutir los detalles. Decidimos que cada semana nos reuniríamos para hablar de cómo había ido el tiempo, qué se podía mejorar y qué cambios podíamos hacer en el horario. Acordamos que cada uno pasaría cierto tiempo conmigo, pero que respetaríamos el espacio personal y las necesidades del otro. Poco a poco fuimos elaborando un horario que nos convenía a todos. Dividimos los días y las noches para que todos tuviéramos tiempo suficiente para socializar y cuidar de los niños. Decidimos que comeríamos y cenaríamos juntos para que los niños se sintieran parte de una familia unida. Creo que podría funcionar, dije mirando el horario. Tenemos que ser pacientes y apoyarnos mutuamente. Si somos sinceros y abiertos, podemos hacer que funcione. Mi exmujer y la hermana de mi suegra asintieron. Podemos hacerlo, dijo la hermana de mi suegra. Hemos pasado por muchas dificultades y ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo y mejor. Estoy de acuerdo, añadió mi exmujer. Tenemos que ser un equipo y trabajar juntos por el bien de nuestros hijos y nuestro futuro. Estas palabras me dieron esperanza. Todos nos dimos cuenta de que quedaba un largo camino por recorrer para acostumbrarnos al nuevo orden, pero estábamos decididos a hacer todo lo posible para crear una familia estable y llena de amor. Pasaron unas semanas y el nuevo orden empezó a funcionar. Cumplíamos los horarios, hablábamos de los problemas y encontrábamos soluciones juntos. La vida se volvió más ordenada y pacífica. Los niños se sentían queridos y protegidos, y todos estábamos aprendiendo a vivir en una nueva realidad. Este nuevo sistema no era perfecto, pero nos daba la oportunidad de vivir juntos y cuidarnos los unos a los otros.
Nos dimos cuenta de que el amor y el respeto podían superar cualquier dificultad si trabajábamos juntos en ello. Aunque aún quedaban muchos retos por delante, sabíamos que podríamos superarlos si nos apoyábamos mutuamente. Habían pasado unos meses desde que establecimos un nuevo orden en nuestra familia. La vida avanzaba y las cosas parecían asentarse. Habíamos adaptado nuestros horarios y aprendido a vivir en armonía. Sentía que por fin habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente, y eso me llenaba de satisfacción. Una mañana recibí una llamada inesperada de mi padre. Hacía mucho tiempo que no se ponía en contacto conmigo, y me alegré de oír su voz. Hablamos de la vida y de cómo le iban las cosas, y me dijo que quería venir a visitarnos y pasar algún tiempo con nosotros. Acepté encantada, ya que hacía tiempo que no nos veíamos, y pensé que su visita sería una gran oportunidad para pasar tiempo juntos y reforzar nuestros lazos familiares. «Hola, papá. Nos alegraremos de verte», dije, sintiéndome reconfortado por dentro. «Estupendo, hijo», dijo. «Estaré allí la semana que viene. Espero que te vaya bien». Colgué el teléfono y me apresuré a dar la noticia a la mujer y la hermana de mi suegra. También ellas se alegraron de su próxima visita. Empezamos a prepararnos para su llegada, limpiando la casa y planeando cómo pasar tiempo juntos. Llegó el día de su llegada. Todos esperábamos impacientes a papá, y cuando su coche se detuvo delante de la casa, salí corriendo a recibirle. Estaba guapísimo, alto, delgado, con una sonrisa encantadora en la cara. Su presencia trajo inmediatamente un ambiente especial a la casa. «Hola, hijo», exclamó abrazándome. «Me alegro mucho de volver a verte». «Papá, nosotros también nos alegramos de verte», respondí, sintiendo que el corazón se me llenaba de alegría. La mujer y la hermana de mi suegra salieron al porche a saludarle. Era encantador y simpático, y encontraba fácilmente puntos en común con ellas. Enseguida se dieron cuenta de su carisma y sus modales, y eso las impresionó. «Vosotras debéis de ser las esposas de mi hijo», dijo con una sonrisa, mirando a ambas mujeres. «Encantado de conocerlas». «Encantada», respondieron al unísono, devolviéndole la sonrisa. Pasamos la primera noche cenando, hablando de la vida y recordando tiempos pasados. Mi padre contaba historias de sus viajes y éxitos empresariales. Uno no podía dejar de admirar sus historias. Era un hombre de gran experiencia y conocimientos. Su mujer y la hermana de su suegra le escuchaban con interés, le hacían preguntas y se reían con sus chistes. En los días siguientes pasamos mucho tiempo juntos. El padre era encantador y se llevaba bien con la gente. Encandilaba a todos con su carisma y encanto. Paseamos por la ciudad, fuimos a restaurantes y simplemente disfrutamos de la compañía mutua. Me alegró ver lo bien que se llevaban todos y sentí que esta visita beneficiaría mucho a nuestra familia. Sin embargo, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la mujer y la hermana de mi suegra pasaban cada vez más tiempo a solas con mi padre. A menudo salían a pasear juntas, mantenían largas conversaciones en el salón e incluso cenaban cuando yo estaba en el trabajo. Intenté no prestarle mucha atención, pero empezaba a sentirme incómodo por dentro. Papá era 100 veces más atractivo, exitoso y genial que yo, y no podía evitar notar el efecto que su atención y encanto tenían en las mujeres. Intenté convencerme de que solo era una interacción amistosa y que no tenía motivos para estar celoso, pero una voz interior me mantenía alerta. Una noche, mientras cenábamos, vi que la mujer y la hermana de mi suegra intercambiaban miradas y sonrisas con mi padre. Era un gesto inocente, pero me invadió una oleada de celos y desconfianza. Decidí no montar una escena, pero me di cuenta de que tenía que tener más cuidado y vigilar lo que pasaba. Esta visita, que tan felizmente había esperado, empezó a causarme preocupación y ansiedad. Sentía que no podía relajarme y disfrutar del momento como antes. Mi padre parecía no darse cuenta de mi tensión y seguía siendo tan encantador y amable como siempre. Dentro de mí crecía la sensación de que algo iba mal. Sabía que tenía que ordenar mis sentimientos y averiguar qué estaba pasando. Esta visita cambió muchas cosas y empecé a darme cuenta de que tenía serios retos por delante. Papá llegó e impresionó a todo el mundo desde el primer día. Era un hombre encantador, exitoso y atractivo, que encontraba fácilmente un lenguaje común con la gente. Su confianza y carisma atrajeron inmediatamente la atención de mi mujer y de la hermana de mi suegra.
No pudieron evitar fijarse en cómo se distinguía de los demás. Desde la primera noche, empezó a participar activamente en nuestros actos familiares. Organizamos una cena para celebrar su llegada y enseguida se entendió con todos nosotros. Contaba historias fascinantes sobre sus viajes y éxitos empresariales. Sus chistes hacían reír a todo el mundo, y sus cumplidos y su atención al detalle hacían felices a mi mujer y a la hermana de mi suegra. «Háblame de ti», dijo con una sonrisa, dirigiéndose a ellos durante la cena. «Quiero saber cómo os va y qué hacéis». La mujer y la hermana de la suegra estaban ansiosas por compartir sus historias, y su padre las escuchaba con auténtico interés. Su atención y sus cuidados parecían encantarles cada día más. Tenía un don para escuchar y hacer las preguntas adecuadas, lo que hacía que sus interacciones fueran agradables e interesantes. «¿Sabes? Tu padre es un hombre increíble», me dijo mi mujer después de una de esas tardes. «Es tan inteligente e interesante que siempre sabe de qué hablar». La hermana de mi suegra también expresó su admiración. «Es realmente encantador. No me sorprende que haya tenido tanto éxito en la vida. Mi padre pasaba cada día más tiempo con ellos. Paseaban por la ciudad, visitaban las atracciones locales y hacían picnics en el parque. Siempre dedicaba tiempo a todos. Sabía mantener la conversación y crear una atmósfera de calidez y confort. Una noche llegué a casa y me encontré a los tres en el salón, riendo y hablando de algo. Parecían tan felices y relajados que sentí un poco de envidia. Papá era el centro de atención y su encanto atraía a todos a su alrededor. «Únete a nosotros, hijo», me dijo al verme en la puerta. Estábamos hablando de una excursión de fin de semana. Pensábamos ir al campo, hacer un picnic y pasar algún tiempo juntos. Acepté, tratando de no mostrar mis sentimientos. Pasamos el fin de semana en el campo y mi padre, una vez más, se encargó de todo. Lo organizó todo de tal manera que todo el mundo se sintiera cómodo e interesado. Mi mujer y la hermana de mi suegra estaban encantadas con sus ideas y atenciones. Con el tiempo, empecé a notar que mi padre se interesaba especialmente por ellas. A menudo se quedaba a solas con ellas, les susurraba cumplidos y les hacía pequeños regalos. La mujer y la hermana de mi suegra lo aceptaban con gratitud y alegría. Su actitud hacia mí también empezó a cambiar. Me di cuenta de que cada vez pasaban más tiempo con su padre que conmigo. Una noche, cuando mi mujer y yo estábamos sentados en el salón después de cenar, me dijo: «Sabes, tu padre es un hombre maravilloso. Siento que realmente se preocupa por nosotros y quiere ayudar. Es tan agradable tener a alguien que te apoye y te escuche». La hermana de mi suegra también ha hablado a menudo de él con admiración. «Es tan inteligente y tiene tanto éxito. Nunca he conocido a una persona que encuentre tan fácilmente un lenguaje común con la gente y sea un interlocutor tan interesante». Sentía que la ansiedad crecía en mi interior. Mi padre era 100 veces más atractivo, exitoso y carismático que yo, y no podía dejar de notar el efecto que su atención y encanto tenían en las mujeres. Intentaba convencerme de que solo era compañía, pero una voz interior me mantenía alerta. Una noche, cuando nos sentamos a cenar, mi padre volvió a ser el centro de atención. Estaba contando otra historia sobre sus aventuras, y todos escuchaban con interés. Intenté mantener la conversación, pero sentía que mi voz se perdía en medio de la emoción. «Creo que deberíamos organizar otra excursión», sugirió mi padre sonriendo. «Tal vez podríamos ir al mar. Seguro que sería inolvidable». La mujer y la hermana de mi suegra se entusiasmaron con la idea, y yo me di cuenta de que volvería a quedar en la sombra. Intenté ignorarlo, pero en mi interior crecía la sensación de que algo iba mal. Esta visita, que tan felizmente había esperado, empezaba a producirme ansiedad y preocupación. Sentía que no podía relajarme y disfrutar del momento como antes. Mi padre parecía no darse cuenta de mi tensión y seguía siendo tan encantador y amable como siempre. Dentro de mí crecía la sensación de que algo iba mal. Sabía que tenía que ordenar mis sentimientos y averiguar qué estaba pasando. Esta visita había cambiado muchas cosas y empezaba a darme cuenta de que tenía serios retos por delante. El flirteo entre mi padre y las mujeres era cada día más evidente. Su presencia llenaba la casa de nueva energía y todos a su alrededor cobraban vida. La mujer y la hermana de mi suegra se reían con sus chistes, disfrutaban de su atención y pasaban más tiempo con él que conmigo. Papá era 100 veces más atractivo, exitoso y carismático que yo,
y eso empezaba a molestarme. Cada día notaba que se acercaban más. Mi padre les dedicaba tiempo durante el día, les preparaba pequeñas sorpresas y les invitaba a cenas. Parecían felices y alegres en su compañía, y sus actitudes hacia mí empezaron a cambiar. Una noche, cuando estábamos todos sentados cenando, me di cuenta de que la mujer y la hermana de mi suegra prestaban mucha más atención a mi padre que a mí. Se reían de sus chistes, hablaban de sus planes de futuro y parecían completamente inmersas en la conversación con él. Me sentía como un extraño en aquella mesa. «¿Cómo te va en el trabajo, hijo?», preguntó papá, interrumpiendo mis pensamientos. «Estoy bien, papá», respondí, intentando sonar tranquilo. «El trabajo sigue como siempre». «Estupendo», dijo, dirigiendo su atención a la mujer y la hermana de mi suegra. «¿Qué novedades tienes? ¿Qué planes tenéis para un futuro próximo?» «Pensábamos hacer un picnic este fin de semana», respondió la esposa sonriendo. «Estaría bien pasar algún tiempo en la naturaleza». «Es una idea estupenda», dijo el padre. «Me encantaría acompañaros. Podríamos llevarnos algunos libros y tener un pequeño club de lectura al aire libre». La mujer y la hermana de mi suegra estaban entusiasmadas con la idea y comentaban los detalles del próximo picnic. Las escuché, sintiendo que la ansiedad crecía en mi interior. Mi padre se estaba convirtiendo en el centro de su atención y eso empezaba a molestarme. Con el tiempo, empecé a notar que pasaban más tiempo con él que conmigo. Un día llegué a casa del trabajo y me encontré a los tres sentados en el salón comentando un libro. Parecían tan felices y absortos en la conversación que me sentí como un extraño en mi propia casa. «Únete a nosotros», sugirió mi padre, fijándose en mí. «Estamos hablando del nuevo libro que he traído. Pensé que a ti también te interesaría». Asentí y me senté a su lado, intentando absorber la conversación. Pero mi ansiedad no hacía más que empeorar. Sentía que estaba perdiendo el contacto con la mujer y la hermana de mi suegra, y eso empezaba a preocuparme. El flirteo era cada vez más descarado. Mi padre encontraba momentos para hacerles un cumplido o algo bonito. La mujer y la hermana de mi suegra aceptaban encantadas sus atenciones, y yo no podía evitar darme cuenta de que su actitud hacia mí estaba cambiando. Una tarde, cuando salí a pasear y a pensar un rato, vi a mi padre y a mi mujer sentados en el porche. Estaban hablando, con las cabezas muy juntas, y sentí una punzada de celos. Decidí no intervenir, pero las cosas hervían en mi interior. Al día siguiente, cuando estaba en el trabajo, mi padre sugirió a la mujer y la hermana de mi suegra que fueran al mercado a comprar comida fresca para la cena. Aceptaron encantadas y pasaron todo el día juntas. Cuando llegué a casa, ya estaban preparando la cena, comentando alegremente las compras. «Ven con nosotros, hijo», dijo mi padre fijándose en mí. «Hemos comprado muchas cosas deliciosas. Tienes que probar algunas». Asentí con la cabeza, sintiendo que la tensión crecía en mi interior. Me di cuenta de que su coqueteo e intimidad empezaban a eclipsar mi relación con la mujer y la hermana de mi suegra. Pero intenté ignorarlo, esperando que fuera temporal. La situación era cada vez más tensa. Empecé a notar que salían a pasear juntas, iban a cafés y celebraban fiestas a las que yo no estaba invitado. Sentía que el abismo crecía entre nosotros y empezaba a asustarme. Una noche, mientras estaba sentado en el salón leyendo un libro, mi padre se acercó y se sentó a mi lado. «Hijo, quiero hablar contigo», empezó con voz seria. «Por supuesto, papá», respondí, dejando el libro a un lado. «Veo que te preocupa que pase tanto tiempo con tu mujer y con la hermana de tu suegra», continuó. «Pero tienes que entender que solo intento ser amable y mantener una buena relación con ellas». «Lo comprendo», dije, intentando mantener la calma. «Pero a veces siento que me estoy volviendo redundante en esta situación». «Eso no es cierto, hijo», dijo mi padre, poniéndome la mano en el hombro. «Eres importante para ellos si te quieren. Solo danos tiempo para que todos se acostumbren a mi papel en tu vida». Sus palabras me calmaron un poco, pero mi inquietud interior no desapareció. Sabía que tenía que tener cuidado y estar atenta a lo que ocurría. Esta visita había cambiado muchas cosas y empecé a darme cuenta de que tenía serios retos por delante. La situación se complicó cuando empecé a notar que la mujer y la hermana de mi suegra empezaban a desaparecer por las noches. A menudo decían que salían con amigos o iban al cine,
pero en mi interior tenía la creciente sensación de que algo iba mal. Su comportamiento cambió y se volvieron más reservadas y retraídas. Sentía que algo pasaba a mis espaldas, pero no sabía qué era. Una noche, cuando mi mujer dijo que iba a reunirse con sus amigas, decidí seguirla. Tenía una mezcla de miedo y sospecha en el alma. Salí de casa en silencio unos minutos después de ella y la seguí. Ella caminaba por la calle con confianza y yo intentaba mantener una distancia prudencial para no ser visto. Dobló una esquina y se detuvo frente a una cafetería. Me escondí al doblar la esquina y vi a mi padre acercarse a ella. Intercambiaron sonrisas y entraron cogidos de la mano. Mis sospechas se confirmaron. Sentí que todo dentro de mí se apretaba de dolor y rabia. Sin dar crédito a lo que veía, decidí volver a casa para ver si la hermana de mi suegra se había marchado. Cuando volví, ella también se había ido. Sentí que la rabia me invadía con renovado vigor. Decidida a descubrir la verdad antes del final, salí de nuevo de casa y me dirigí al mismo café. No estaba seguro de si la encontraría allí, pero no tenía otro plan. Cuando llegué al café, vi que la hermana de mi suegra también entraba. Me quedé fuera, intentando pasar desapercibido, y a través de la ventana vi a los tres sentados en una mesa. Estaban riendo y hablando, como si fuera una tarde normal. Mi corazón latía como loco, y podía sentir cómo la traición me quemaba por dentro. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi padre, mi mujer y la hermana de mi suegra estaban implicados. Sentía que una oleada de rabia y desesperación se apoderaba de mí. Decidí no montar una escena allí mismo, pero sabía que tenía que hablar con ellos y averiguar qué estaba pasando. Volví a casa y esperé. Por la noche, cuando volvió mi mujer, decidí no sacar el tema de inmediato. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre mis actos y saber qué hacer a continuación. Pero todo en mi interior hervía de rabia y dolor. Al día siguiente decidí seguirles de nuevo. Ahora sabía que algo pasaba y necesitaba confirmar mis sospechas. Vi a la mujer y a la hermana de mi suegra salir de casa en distintas direcciones, pero al final ambas se reunieron con mi padre. Estos encuentros se convirtieron en algo habitual. Me decían que iban a encontrarse con sus novias o a algún evento, pero yo sabía la verdad. Se reunían con mi padre a mis espaldas y esta traición me resultaba insoportable. Una noche, mientras estaba sentado en casa, mi mujer volvió a decirme que iba a reunirse con sus amigas. Decidí que había llegado el momento de actuar. Le contesté tranquilamente que yo también tenía planes y salí de casa. De hecho, volví a seguirla y la vi reunida con su padre en el parque. Caminaban cogidos de la mano y hablaban como enamorados. Me quedé a lo lejos observándoles y sentí que la rabia me invadía. Sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba resolver las cosas hasta el final y decidir qué hacer a continuación. Cuando llegué a casa, esperé a que regresaran. Cuando mi mujer regresó, no pude soportarlo más y empecé a hablar. «¿Estabas con él, verdad?», le pregunté mirándola directamente a los ojos. Se quedó paralizada, con la cara pálida. «¿De qué estás hablando?», respondió, tratando de parecer inocente. «Sé que sales con mi padre», dije con firmeza. «Os he visto juntos. ¿Por qué me has mentido?». Bajó los ojos y suspiró. «Lo siento», susurró. «No quería hacerte daño, pero no pude evitarlo. Es tan encantador y cariñoso». Sentí que se me apretaba el interior. No sabía qué hacer ni qué decir. Me traicionaron los que más quería. «Y eso no es todo», continúa en voz baja. «La hermana de mi suegra también sale con él. No queríamos que se enterara, pero...». Aquellas palabras acabaron conmigo. Sentí que se me caía el suelo bajo los pies. Me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. En ese momento, supe que tenía que tomar una decisión seria sobre cómo vivir mi vida.